Y bueno, Dios nos dice que eso se puede hacer. Hay un pasaje en la Biblia, hay en Proverbios 22:6, que dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Estamos hablando de una instrucción, una formación correcta en la cual le va a dar un buen futuro. Si tú dejas buenos cimientos hoy, habrá un buen futuro mañana. ¿Me estoy explicando? Eso es lo que Dios espera. Y vamos a hablar de 3 cosas que Dios nos enseña para asegurar que nuestros hijos tengan un buen cimiento para un buen futuro. Una buena formación para un buen futuro. 3 cosas que nos dice este versículo. Este versículo: instruye al niño en su camino, y aun cuando sea viejo, no se apartará, se seguirá rectamente. Y la primera cosa que vamos a hablar, habla de una instrucción, porque dice instruye. Y si tú te das cuenta, es un enunciado imperativo. No es algo que está sugiriendo ni negociando. Dice: instruye al niño en su camino. Pero también vemos aquí una condición: si tú instruyes en su camino, cuando sea viejo, ¿qué? No se apartará. Pero instruyelo en cuando es niño. Aquí la clave es instruir al niño. Además, es algo que trae una bendición. Instruir al niño, la labor de estar instruyendo constantemente. Si tú instruyes al niño, Dios se encargará de cuando sea viejo, y tal vez tú ya ni estés, tal vez nosotros ya no lo veamos, pero Dios sí, como el niño que ahora será adulto, seguirá por el camino correcto. El instruir al niño es muy importante y toma trabajo, ¿verdad que sí cuesta trabajo? ¿Cuántos han dicho: ya le dije 10 veces que no haga eso y no me hace caso? ¿A alguien le ha pasado así? ¿Y qué hay que hacer? Bueno, pues ya tú sabes lo que haces. De verdad, hay muchos papás que dicen: pues ya tú sabes, yo ya te dije. Si ya le dijiste 10 veces y no hace caso, ¿qué hay que hacer? La número 11. La 12. Dice aquí en Hebreos que Dios nos ha hablado de muchas veces y de muchas maneras. Tal vez no estoy haciéndolo de la manera correcta, hay que buscar otra manera de instruir. Si la forma como estoy haciendo no está funcionando, tal vez yo tengo que buscar otra forma de instruir, pero debo seguir haciendo. Mira, hay un pasaje ahí en Deuteronomio 6, versículos 6 al 9, dice: estas palabras que yo te mando hoy, Dios está hablando aquí, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y luego sigue diciendo: ¿y las repetirás a quién? Las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas, estando en donde, en tu casa, y andando por el camino, al acostarte, cuando te levantes. Las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Si usted se da cuenta, aquí se habla de la constancia en la que hay que estar repitiendo la enseñanza. Pero primero, el versículo 6, ¿qué nos dice? Para que yo pueda transmitir correctamente la enseñanza, ¿qué debo hacer? Debo tenerla primero yo en mi corazón. Si no voy a hablar pura teoría y mis palabras van a sonar huecas. O sea, yo no puedo decir: ¿sabes qué? No hagas esto, si yo sí lo estoy haciendo. O no puedo decirle al hijo: esto debes hacer, esto es lo correcto, pero él ve que yo estoy haciendo otra cosa. Deben estar primero en mi corazón. O sea, yo debo estar convencido, debo haberlas adoptado como principios de vida, y luego entonces, ahora sí, las repetirás a tus hijos. Hablarás de ellas cuando estés en la casa, vas a tomar el tiempo de platicar con ellos. Pero cuando dice en el camino, ya en el camino, al acostarte, cuando te levantes, no significa que vas a andar todo el tiempo en la Biblia atrás de él, a ver, y leyéndole, y luego lo llevas a la escuela y le sigues leyendo, se va a acostar y le sigues leyendo, se levanta, y no significa eso, sino que tú tomarás un tiempo para enseñarle la palabra de Dios, pero el resto del día lo verán en tu ejemplo.
El resto del día lo verán en tu diario vivir. Cuando dice, cuando vayas por el camino, cuando vas manejando y los llevas a la escuela, ya que te da un cerrón, ¿y qué es lo que haces? Cuando alguien se estaciona mal y tú te dejas pasar y estás desesperado porque ya van a ser las 7 de la mañana o las 8 y ya va a entrar a clases, ya va a sonar el timbre y aquí está atravesado. ¿Y qué es lo que haces tú? ¿O qué hace el primo de un amigo? Gritar, muévete de ahí, animal. Bueno, y animal es la palabra que se puede usar aquí, ¿verdad? Hay otras palabras más fuertes. Y el niño está viendo eso. Y el niño está viendo. Esto lo estás poniendo en su corazón. Y luego cuando llegas enojado de mal humor del trabajo y te peleas con la esposa o con el esposo, y eso lo está viendo el niño. Cuando no sabes tomar correctas decisiones, tus prioridades están equivocadas, eso lo está perdiendo. Entonces, de nada sirve haber leído una porción de la palabra si el resto del día le pusimos otro ejemplo. ¿Me estoy explicando, chicos? Sí, me ve que estoy más gritón ahí, porque llegamos bien felices, pero están un traste sucio. Y allá de otro a eso se refiere. Tomas tu tiempo de enseñarles la teoría, pero el resto del día lo enseñas con el ejemplo. Pero también dice, lo pondrás como señal en tu mano. Tu mano tiene que ver con lo que haces. Ellos tienen que ver que lo que haces está basado en la palabra de Dios. Y luego dice, como frontales en tus ojos, habla de tu visión, tus planes. Los niños tienen que ver que tus planes para el mañana están basados en la palabra de Dios, está involucrado Dios ahí como lo empiezan a. Tienen que verlo ellos. Las escribirás en los postes de tu casa, las columnas principales de tu casa. O sea, ¿sobre qué bases está fundada tu familia? Ellos tienen que ver que en esta casa se respeta a Dios, se obedece a Dios. Y mi familia está afincada sobre este principio espiritual que Dios nos ha enseñado. En tus puertas, ¿qué influencias dejas entrar a tu familia? ¿Qué cosas permites entrar y qué cosas no permites? Hay cosas que en la familia hay que definir claramente. Bueno, en esta casa no entra eso, hijo. En esta casa no se hace esto. Aquí no. Es que mi amigo también, allá no, aquí no se va a hacer. Tenemos que dejar claro qué cosas dejamos entrar en nuestra familia y qué cosas no. Y te fijas cómo no solo hablado, no solo en teoría, sino vivido. Ejemplo vivo. Hay que estar constantemente transmitiendo a los hijos este principio de la palabra de Dios. Pero mira, hay otro pasaje que nos habla de canales de aprendizaje. Vamos a llamar así, canales de aprendizaje. Filipenses 4, versículo 9. Dice, lo que aprendisteis, recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto hacer. La consecuencia o el beneficio y el Dios de paz estará con vosotros. Papás, que tienes hijos pequeños, hijos adolescentes, hijos jóvenes, quieres que Dios esté con tus hijos, aun cuando tú ya no estés. Amén. Sí, bueno, pues eso es lo que hay que hacer. Dile a tu hijo, a ver, hijo, lo que tú aprendiste de mí, esto hay que hacer. Lo que recibiste de mí, la enseñanza que recibiste de mí, esta fue la práctica. Lo que oíste de mí, o sea, ¿has oído que la gente le sigue diciendo que tú ya estás hablando? O sea, ¿qué dice la gente de mí? O sea, ¿qué murmuraciones, qué rumores, qué noticias le llegan a tus hijos acerca de ti? ¿Serán buenos o serán malos? ¿Qué dice el tío acerca de ti? ¿Qué dicen los abuelos acerca de ti? No, tu hijo, le dicen a tus nietos, tu papá cuando era de edad, no, hombre, era tremendo, no hacía caso, se subía a los árboles, no lo podíamos bajar, esto hace. No te creas, eso no. Lo que han oído de ti, esto hace. Y dice, y lo que has oíste y lo que viste, lo que tú ves que yo hago, eso hace. ¿Te das cuenta? Otra vez,
nos habla no solo de teoría, sino de un ejemplo que el niño pueda seguir. El hijo, ustedes saben, de pequeños aprenden más por ver que por escuchar. Por eso es que se ha llenado clases a niños en una escuela. Fue tras un salón de kinder, está lleno de figuras y lleno de cosas ahí. ¿Se han fijado en eso? Han ido al salón de tus hijos cuando están en primer año y un montón de figuras, manzanitas y animalitos por todas partes que ellos aprenden por ver. Entras al de sexto, ya está menos, pero todavía hay ilustraciones. Pasan de la universidad, ya no es eso. Si te das cuenta que el niño tiene que aprender por ver, no solo por la teoría, no solo por las nalgadas o las amenazas, si lo vuelves a hacer te voy a pegar. O sea, podrás forzarlo a hacerlo, podrás forzar a que el niño haga lo que tú quieres, pero no lo está asimilando como un valor para su vida. Lo hace por amenaza, pero no lo está asimilando como un valor que va a regir su vida. Mira, como un ejemplo, si alguien me pregunta, a veces alguien viene aquí a la iglesia y dice, oye, ¿cómo salgo para la carretera Saltillo? De aquí, ¿cómo salgo para la carretera Saltillo? ¿Para dónde voy? Primero, vas, ¿a dónde? Constitución, llega todo derecho. ¿Y cómo llega a Constitución? Agarra López Mateos. ¿Y cómo llega López Mateos? Aquí a la izquierda. A la izquierda. A la izquierda. Frente a la derecha. ¿Qué quieres decir? De aquí agarras a la esquina. De la esquina al semáforo. Ahí das vuelta y no. Y luego son como 3 semáforos y llegas a Constitución. De Constitución así todo. ¿Y qué será más fácil? Decirle así o sígueme, yo te digo. Vete atrás de mí. Si veo que te estás quedando, te espero. Es mejor, ¿no? Sígueme. Bueno, así es como hay que mirar los hijos. Queremos decirles toda la teoría. Das vuelta aquí y te vas aquí. Créeme que la vida me dice, sígueme, yo te guío. Sígueme, vete detrás de mí y no vas a perder. Y si veo que te me estás quedando, te voy a esperar. Si veo que ya te perdiste en los carros, si en el autobús ya no te veo, te voy a esperar. Pero no te voy a dejar. No voy a dejar que te me pierdas. En esta ciudad de maldad, de peligro. Pues eso es lo que Dios nos está enseñando, enseñar a los hijos con el ejemplo. Pero déjame regresar a Proverbios 22:6. Ya dijimos que hay que dar una instrucción sana, una instrucción correcta. Pero lo segundo que quiero mencionar es que aprovechar la etapa del niño. Hay que aprovechar la etapa del niño. Dice, ¿instruye a quién? Instruye al niño en su camino y aun cuando fuera viejo no se apartará de él. A veces queremos hacerlo al revés. Instruye al viejo para que cuando fue niño no te cortas. Hay una frase que dice por ahí que el chango viejo, un chango viejo no aprende suertes nuevas. Yo creo que toda la vida seguimos aprendiendo. ¿Estamos de acuerdo? Pero estamos de acuerdo cuando ya somos adultos es más complicado. El niño es una esponjita en su mente. Todo lo que le enseñas lo acepta, lo adopta, lo percibe. Por eso dice, aprovecha cuando es niño. Aprovecha. Habla de una enseñanza que estás dando cuando es pequeño. La formación de un niño es crucial. Ahí va a aprender si es peleonero o sabe respetar. Ahí va a aprender si es compartido o es egoísta. Ahí va a aprender si sabe dialogar o quiere todo gritar. Hay jóvenes que ya están grandes y siempre quieren mandar. Y sabes que cuando llegan a la universidad se topan porque la vida no es así. Hay niños que aprendieron que todo lo que quieran, más hacer un berrinche y lo consiguen. Cuando crecen se topan porque la vida no es así. Oye, qué padre. Nomás hago un berrinche y consigo el carro que quiero. No. Hago un berrinche y consigo la casa en las lomas donde yo lo quiero vivir. No, no es así. Pues desde que es niño hay que enseñarlo. En Proverbios 13:24, hace un momento lo leyó Lalo, dice: el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano, ¿qué? Lo corrige.
escuchado esa frase que dice algo que crece torcido? Le ponemos por un qué. ¿Cómo dice que crece torcido ya no se endereza? Algo así, ¿no? Entonces, desde temprano, cuando la rama está tiernita, las mamás que tienen macetas, si va torcido, lo enderezan y le ponen un palito ahí, lo amarran y ya se va derechito, ¿verdad que sí? Pero si lo quieres enderezar, porque ya está un poco grueso y algo técnico. A veces hay que podarlo y que vuelva a crecer. Por eso desde temprano hay que empezar a corregir a los muchachos. Porque, déjame decirlo así, hay una etapa en la vida en que depende 100% de los papás. Si el papá le enseña la Coca-Cola es mala, él va a crecer por eso. Y cuando esté grande, un día va a querer. ¿Sí? Pero si el papá le dice, la Coca-Cola es mala, yo tengo una mía de 200, ¿verdad? ¿Sí lo estoy viendo? Desde pequeño hay que formar. Ya cuando es grande, adulto o adolescente, digamos, dice la Coca-Cola es mala. ¿Por qué? ¿Dónde dice? ¿Me puedes mostrar los documentos científicos donde lo digo? Así son los jóvenes de ahora, ¿no? Tienes que convencerlo. Al niño no tienes que convencerlo, el niño confía abiertamente y plenamente en lo que tú le digas. ¿Estamos de acuerdo? Ya cuando está más grande hay que convencerlo. Tal vez vive en tu casa todavía, pero tienes que convencerlo. Algunos me preguntan, ¿desde qué edad hay que enseñar a los hijos? ¿Desde qué edad hay que regañarlos? ¿Desde qué edad hay que darles sus correcciones? Y la verdad, desde el vientre. Desde el vientre es bueno leerles porciones de la palabra. Incluso a veces hay cierta música instrumental, clásica, para que se pueda estar tranquilo, relajado. Ahora, dicen, ¿hasta qué edad se les puede regañar a los muchachos? ¿Usted qué opina? ¿Hasta qué edad se les puede aconsejar o decirle no hagas esto? Mientras los ames. Siempre. Mientras los ames. Tampoco si tú ves que tu hijo ya está adulto, ya está casado y está haciendo algo equivocado, no, ya está grande. Lo vas a decir. Si te hace caso es otra cosa, pero por lo menos yo le digo. Pero aquí el punto es instruir desde que es niño, aprovechar el tiempo cuando es niño. Mira, en Marcos 10:15, lo decíamos hace un rato, hablábamos de esto. Dice, de cierto, os digo, que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. O sea, para un adulto es un poco más complicado aceptar las cosas. ¿Sí? A un adulto no es tan crédulo como un niño, pero un adulto dice, pues dice Dios, tienes que ser como un niño. Porque el adulto va a decir, a ver, ¿quién hizo a Dios? ¿Quién escribió la Biblia? A ver, ¿y dónde dice que yo debo tener lo que dice ahí? Eso se llama fe. Tenemos que ser como un niño. Si no, no. O sea, inocente, moldeable, creer, tener fe. Hay que ser como niños. El niño no tiene prejuicios, el niño es inocente. El niño cree y acepta la palabra de Dios por lo que le enseñes. Si tú le enseñas lo malo, él lo va a aceptar y lo va a adquirir, lo va a asimilar y se va a quedar con eso. Si tú le enseñas lo bueno, se va a quedar con eso. El niño va a aceptar lo que tú le das. Entonces dice, delante de Dios hay que ser como niños. Confiar plenamente en que la enseñanza de Dios es correcta y es sana. Y es lo único que te puede llevar a la vida eterna. Pero déjame hablar de la tercera cosa. Ya mencionamos que hay una definición. Hay que aprovechar la etapa de niño, pero también guiarlos en el camino correcto. ¿Sabes por qué? Porque hay muchos caminos que la gente puede seguir. Hay muchas fuentes que le van a llamar la atención, muchas sendas que le van a llamar la atención, porque muchas de ellas son atractivas. Y muchas de ellas son fáciles, son atajos. Entonces dice Dios, ¿sabes qué? Guíanos en el camino correcto. O sea,
Si hay muchas voces diciéndoles, vente por acá, y otros, vente por acá, es por acá, que tú le puedes decir, este es el problema. En las redes sociales, ¿han escuchado cómo muchos niñas dejándose llevar por las redes sociales incluso han terminado muertos, yéndose de su casa, cayendo en redes redes criminales? Por las redes sociales, ven un camino que parece atractivo y se van por ahí, porque no un papá o una mamá diciéndoles este es el correcto, es por aquí. Hay que enseñarles el camino correcto. ¿Y cuál es el camino correcto? Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Entonces el camino correcto es que es cuando la gente dice, pero ¿cuál es el camino? ¿Cuál es la verdad? Acá me dicen una cosa, acá me dicen otra. La Biblia se explica a sí misma y nos dice cuál es el camino. Jesucristo dice, yo soy el camino. Jesucristo es el único camino correcto. En Juan 19, Jesucristo se llama a sí mismo, yo soy la puerta. Yo soy la puerta. El que por mí entrara, ¿será qué? Será salvo. Y entrará y saldrá y hallará paz. O sea, tendrá libertad, pero busca esa puerta. Que tú le guíes a tu hijo hacia ese camino, hacia esa puerta, es lo principal. Es lo único que deberíamos tener en mente con nuestros hijos. Ahora la pregunta aquí, ¿estamos guiando a nuestros hijos por el camino correcto? Podremos decirle a tus hijos, lo que tú veas en mí, esto es lo que tú tienes que hacer. ¿Sabes una cosa? Que a veces no podemos comprometernos a esto, porque sabemos que nosotros mismos a veces ni siquiera estamos haciendo lo correcto. Tenemos debilidades, y si le decimos, ¿sabes qué? Algo que yo haga, y cuando yo lo riegue, él también va a ir. O sea, no se lo digas. Aunque no se lo digas, créeme, si andamos en el camino equivocado, el hijo va a ir también por el camino equivocado. Hay unos que piensan equivocadamente, no le inculques nada, deja que cuando esté grande él decida qué camino seguir. Eso es grave, no. Porque cuando llegue a ser grande y tenga capacidad de decidir, ya va a ser bombardeado por tantas cosas equivocadas. Yo no creo que un buen papá, una buena mamá, que tiene que ponerle una inyección a su hijo, le diga, déjalo que él decida si la quiere poner. ¿O sí? O déjalo que él decida si quiere ir al kinder. A lo mejor no quiere, ya que esté grande y pueda decidir, que él decida si quiere ir al kinder. Déjalo que él decida si quiere ir a la escuela. ¿Quieres ir a la escuela? Él sí quiere ir a la escuela. ¿Sí me estoy explicando? Que un papá le dijera, déjalo que él decida si quiere ir a la secundaria. Normalmente no es así, porque nosotros sabemos lo que es bueno para él. Y tenemos que inculcar. Si de grande se desvía, ya fue su responsabilidad, pero yo hice mi parte. Y aquí es donde quisiera repasar algo de lo que vimos hace un rato. ¿Por qué a veces no somos capaces de decirle a los muchachos, es por aquí? Porque ahorita vimos Deuteronomio 6 y decíamos ahí, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y solo así, entonces las repetirás a tus hijos una y otra vez. Pero primero tiene que estar en tu corazón. Y a veces no podemos ser ese ejemplo porque las palabras de Dios no están en nuestro corazón. No son parte de nuestros valores, de nuestros fundamentos, de nuestras normas de conducta. La palabra de Dios a veces no tiene nada que ver con lo que nosotros queremos y deseamos. Por eso es que no podemos decirle a nuestros hijos, ven por aquí, este es el camino. También vimos en Filipenses 4:9, lo que aprendiste, si viste, si oíste, si viste en mí, esto hacer. Y entonces el Dios de paz estará con ustedes. Pero yo te pregunto, ¿eres capaz, somos capaces de decirle a tu hijo, lo que ves que yo hago, eso vas a hacer? Lo que escuchas de mí, eso vas a hacer. Lo que yo te he mostrado, eso vas a
podemos guiar a los hijos por el camino correcto si nosotros ni siquiera estamos en ese camino? O ni siquiera sabemos seguir ese camino. La palabra de Dios nos enseña que la mayoría del ser humano, mejor dicho, todos los seres humanos, tenemos la tendencia a hacer lo malo. Por eso es que no podemos decirle a los hijos: lo que yo hago es orar, porque yo sé que tarde o temprano voy a pecar. ¿Sabes una cosa? Desde que Adán pecó, ¿has escuchado la historia de Adán y Eva? ¿Sí? Allá en el Génesis, la serpiente, la fruta prohibida, desde que decidieron pecar, desde ahí toda la raza humana tenemos esa tendencia a hacer lo malo. Y yo te pregunto, ¿verdad que es más fácil hacer lo malo que hacer lo bueno? ¿Quién le enseña a tus hijos a hacer travesuras? ¿Tú le enseñas? ¿Quién enseñó? Pero tú tardas mucho tiempo, inviertes tiempo y esfuerzo en enseñarle lo correcto. Bueno, pero lo malo no, lo aprende así. Esa es la naturaleza que tenemos. Desde el pecado de Adán se heredó esa naturaleza a hacer lo malo. De hecho, en Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿sabes quién es ese hombre? Adán. El pecado entró en el mundo a través de Adán, y por el pecado entró la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres. ¿Por qué? Porque todos hemos pecado. A veces decimos: ay, cristiana, ¿para qué se dijo? O por supuesto para todos. No, si tú no hubieras pecado, no estarías en esa condición. Pero como nosotros también pecamos, también estamos en esa condición. ¿Sí? Pues ahora dice: por el pecado entró también la muerte. Y esa muerte no se refiere solamente a la que todos tenemos que pasar un día. Ahí habla de lo que llama la muerte segunda, la muerte eterna. Estar alejados de Dios en un tormento eterno para siempre. Esa es la muerte la que Dios ama. Y entró a través de Adán, entró el pecado y entró la muerte. Pero gracias a Dios que puso ahí una solución. Ahí en Romanos también 5:18 dice: así como por la transgresión de uno vino la condenación. ¿Ya entendimos quién es ese uno? La transgresión de Adán, por la transgresión de Adán vino la condenación a todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de uno, ¿sabes quién es ese uno? Ese es Jesús. Por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Qué interesante, por Adán entró el pecado y entró la muerte, pero pasados muchos años, por Jesús entró la obediencia y entró la justicia, y así entró la vida a todo aquel que crea en Jesús. O sea, Dios mismo poniendo una solución para el pecado. Último pasaje que quiero compartir, dice Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, más que la vida. ¿No te das cuenta? Tienes que tener la palabra de Dios en tu corazón para poder transmitirlo. Porque nadie puede dar lo que no tiene. Nadie puede enseñar lo que no conoce. Por eso dice: de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, ¿qué dice? No se pierda. Y en lugar de perderse, ¿qué va a tener? Pero ¿cuál es el requisito para tener el eterno? Aquí. ¿Cuál? Creer en Cristo. Esa es la clave. No solo creer que existió, sino creer en Él como único Salvador. Y eso implica, si lo reconozco como Salvador, ¿salvarme de qué? De mis pecados. Pues reconocer que tengo pecado si necesito su perdón. ¿Sí? Y para terminar, termino con esto. Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, fíjate, confesar con tu boca que Jesús es el Señor. ¿A quién se le llama Señor? ¿Qué entiendes por Señor?
El Señor de la casa. ¿Qué te dice eso? Es la autoridad. Es el que manda. Si tú confiesas que Jesucristo es quien manda en tu vida y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿qué dice? Serás salvo. Eso es lo que Dios te ofrece. Tú tienes que creer de cierta forma, convencido, no a medias. Y entonces serás salvo. Ahora sí, podemos decir, esta palabra está en tu corazón. Ahora sí puedes transmitir lo que sí tienes, puedes dar lo que ya recibiste, puedes enseñar lo que ya sabes. De otra manera, estaremos enseñando solo teoría. Entonces yo les invitaría, papás, y si no tienes hijos, tus hijos ya están grandes, no debes pasar esa oportunidad de decirle a Jesucristo: yo creo en ti, confesando